Bienvenidos a una nueva edición de la Escuela de Formación de Cuadros Políticos de la Doctrina Justicialista de Guillermo Moreno. Bueno, chicos, le metemos un poco de pata porque hubo un temita, así que le doy directamente la palabra al docente de la escuela, Alberto Letieri, para que le dé la palabra después a Rodrigo Rabanaque. Alberto, por favor. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, un poco retrasados hoy, pero unidos en el espíritu de siempre con el peronismo y la militancia y con un tema realmente espectacular para que marca un hito en la historia del peronismo y de la sociedad argentina, como es el caso de la resistencia peronista. Así que, bueno, y nada menos que con el compañero Giovannini, que tiene una trayectoria muy significativa y que nos va a dar una muy clara y muy experimentada respecto de lo que fue este momento tan importante en toda la construcción del mito y también de la historia del peronismo. Así que bueno, les doy la bienvenida de nuevo y les dejo la palabra a Rodrigo Rabanaque. Bueno, compañeros, les agradezco nuevamente un montón por estar en esta sexta clase de la Escuela de Formación de Cuadro. Tuvimos ahí un pequeño inconveniente. El profesor que hoy va a estar dando la clase, el compañero de esta escuela, por un problema de esta tecnología de Zoom, que a mí se me hace también muy difícil, pero le estamos agarrándole la mano a medida que pasa la cuarentena. El Zoom vino para quedarse. También, a mí me está pasando también en las reuniones ahora de Provincia de Buenos Aires, que nosotros hacíamos las reuniones del Primer y Cordón, del conurbano con Guillermo Moreno ahí en la calle Perú, de las oficinas, y hoy gracias al Zoom son parte de los compañeros de la segunda, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima sesión, y a mí la verdad que me sintetiza la organización. Y gracias al Zoom, ahora esos compañeros van a seguir siendo parte de estas reuniones conmigo y con Guillermo. Ahí no me quiero olvidar, porque le quiero agradecer, aparte de los compañeros que están haciendo posible esta escuela de formación, quiero agradecer a los compañeros de la Néstor Kirchner, de cada uno de los distritos, de las secciones electorales que componen la provincia de Buenos Aires, que a través de donaciones, a través del esfuerzo de la militancia, están haciendo ollas populares, están llevándole alimentos a la gente que hoy lamentablemente esta crisis está compareciendo. Nosotros no subimos fotos, no alardamos ante esta situación dramática que está viviendo el país, porque yo creo que no hay que hacer política con la necesidad de la gente. Por eso hoy me doy el gusto de agradecer en la Escuela de Formación de Cuadro a cada uno de mis compañeros que la verdad que con un gran esfuerzo están tratando de aunque sea ponerle un ladrillo a esta situación dramática que vive el país. Bueno, hoy vamos a tener en la Escuela de Formación de Cuadro en esta clase la resistencia peronista a cargo de Rubén Giovannini, que es secretario general nacional de jubilados y pensionados y referente clave de las 62 organizaciones, un compañero que vio en carne propia lo que es el peronismo, una gran experiencia que tiene para hablar y contar. Yo quiero no dejar de faltar claramente la fecha de homenaje que tuvimos el último 26 de julio de esa gran compañera, de esa mujer que llevó los grandes latidos del corazón del peronismo, que fue la inspiración de la revolución viva de la revolución peronista de nuestro movimiento justicialista, que con solamente 33 años, tan joven, pasó a la inmortalidad. Eva para los argentinos, Evita para
para los descamisados y los cabecita negra, que se coronó jefa espiritual de la nación, un emblema, un ser a seguir, que todos los años, cada vez que llegan esta fecha, la recordamos con corazón, con patriotismo, y que tenemos que nosotros seguir ese claro ejemplo que fue Evita para el general Perón y para el movimiento justicialista y para la patria, para nuestro país. Compañeros, yo quiero dar una pequeña introducción que me quedé en la última reunión, que por un tema de tiempo no pude sintetizar o llegar al concepto, que yo sigo insistiendo, que lo que hoy está sucediendo es identificar al enemigo. Hoy Macri es un adversario funcional a una polarización de que si no es esto, es lo otro. Y no podemos volver hacia atrás, entonces nos quedamos con el mal menor. Ese enemigo clave que nació naturalmente en la Argentina, que es la oligarquía, que está el paso de la oligarquía acá en el país, y claramente esa confrontación que tuvo con el peronismo y el pueblo argentino, llegando allá ya en la dictadura más sangrienta que tuvo la Argentina, que pusieron un hombre clave como Martínez de Oz, que da paso al neoliberalismo. Por eso digo que cuando hablamos del neoliberalismo que no nació en la Argentina, sino que nació en el resto del mundo, nos estamos equivocando de no identificar al enemigo, porque queremos darle ese título de enemigo a los capitalistas, le queremos darle el título de enemigo a los usureros internacionales, que son un claro enemigo de nuestro país, pero que son los extranjeros. Pero yo lo que planteo de que tenemos que identificar al enemigo, que ese es el enemigo en común, que claramente tiene un poder tal que dejó claro en la 125 que quiso venir a desestabilizar a un gobierno tan sólido como fue el de Néstor y Cristina, donde nosotros ganamos la discusión en la calle, pero la perdimos en el Congreso de la Nación. Después terminamos perdiendo por un solo voto. Después veremos, porque hay una discusión política y bien profunda de lo que pasó en el 2015, que eso es para otro momento. Pero queda claro que llegó un gobierno oligárquico con el apellido Blanco Villegas, que fue Macri. Queda claro que lo primero que hicieron, el primer día cuando llega a la gestión, el tipo le sacó las retenciones al campo. Queda claro que lo que hicieron dinero y los que se beneficiaron con el gobierno oligárquico fueron con la timba financiera, los usureros internacionales, pero fue con el aumento de los alimentos, fueron los oligarcas a través de los precios de los alimentos. Queda claro que lo que pasó el 9 de julio, donde Alberto Fernández sienta a su derecha a Daniel Pellegrina, queda claro el poder real que tiene la oligarquía en la Argentina. Y cuando digo identificar al enemigo, que hay que identificar al enemigo para combatirlo. Porque primero hay que resolver la lucha que tenemos con nuestro enemigo interno para poder resistir al enemigo externo. Si no podemos vencer de una vez por todas, primero identificar al enemigo y ganar la batalla a esa oligarquía que hace su gran fortuna con el esfuerzo y la transpiración de cada uno de los trabajadores del campo, donde si nosotros le metemos esa ley de alquileres, donde los obligamos a ellos que con esa ley de alquileres solamente puedan cobrar en un 2% del total de la producción que se exporta afuera de lo que se hace y se genera en el campo, lo obligamos a ellos a que tengan que vender sus tierras o que tengan que producir la misma. Entonces, a través de esa ley de alquileres, el alquiler de la tierra va a estar fuera de la producción total del costo que genera el campo. Entonces, claramente que esas ganancias extraordinarias que tendrían los productores serían las retenciones para pagarle la deuda que generaron los últimos oligarcas. Alberto Fernández claramente que no tiene un plan de gobierno, claramente que solamente habla de deuda.
pero no dicen por qué la generaron y dónde está la plata. Lo están diciendo que la tenemos que pagar entre todos. Por eso Alberto Fernández hoy está garantizando que la oligarquía no pague la deuda. Y nosotros queremos que la oligarquía pague la deuda y que empecemos que podemos activar el aparato productivo. Cuando nos dicen el capital, no, el capital y el trabajo, mancomunadamente, conviviendo. Necesitamos que entiendan de que en esa convivencia el Estado tiene que generar las reglas del juego. Y las reglas del juego a través de un gobierno. ¿Y un gobierno qué? Un gobierno peronista. Porque estos no son momentos de Rubio José Ereste, estos son momentos de morocho peronista. Por eso, compañeros, tenemos que identificar claramente quién es nuestro enemigo. Los organizamos adentro, batallamos adentro, ganamos esa gran disputa que tenemos hace décadas y décadas y décadas y hace siglos en nuestro país, y recién vamos a poder resistir las políticas económicas internacionales y a esa oligarquía financiera que lo único que quieren de nuestro país son las materias primas. Entonces, compañeros, les quiero dejar, eso quería, y es importante que lo empecemos a ponerlo en tela de juicio, que lo empecemos a estudiar, que lo empecemos a tratar y que dejen nuestros gobernantes de dejar de no identificar a nuestro enemigo y empezar a buscar enemigos por otro lado. No. Primero vamos con el enemigo de casa y después vamos a resistir lo que viene de afuera. Compañeros, lo quiero dejar con Giovannini. Les agradezco un montón. Fuerza. Nosotros vamos a construir política para generar poder político, porque vamos a discutir un modelo de país. Yo necesito a Guillermo Moreno, diputado de la Nación, para que vaya a hablar y discutir con todo el arco de la política. Lo necesito a Guillermo Moreno que lo convaliden los votos. Lo necesito a Guillermo Moreno levantando nuevamente una nueva década ganada. Compañeros, un fuerte abrazo peronista y no me bajen los brazos. Giovannini, compañero, un amigo, y la verdad que lo dejo en buena mano porque es un hombre de lucha, es un hombre a seguir. Y después de Giovannini, este hombre del movimiento obrero organizado, de las 62 organizaciones que estimo y valoro mucho, lo quiero dejar con mi compañero, con mi mentor, siempre digo que es mi gran general Perón, que ese es Guillermo Moreno, que me enseñó el paso a paso y a caminar en esto que tanto me gusta, que es la política. No vivimos en la política, vivimos para la política, vivimos para transformar. Y eso es lo que queremos, volver a transformar el país, a discutir la distribución de la riqueza. Queremos volver a hablar de modelo de país, queremos volver a hablar de patria. Muchas gracias y un fuerte abrazo peronista para todos. Te dejo, Lucas. Gracias, Rodri. Bueno, ahí vamos a darle la palabra a Rubén Giovannini. Rubén, ¿estás listo para hablar? Estoy listo, no hay problema. Muy bien, métele para adelante. Gracias. Bueno, a mí me toca un poco hablar de la historia, hablar de lo que fue, a pedido de ustedes, la resistencia peronista. La resistencia peronista comienza, a los pocos días de la caída del general Perón ya había actos de resistencia. Por ejemplo, ya gobernando Lonardi, la Revolución Libertadora, una grave resistencia. En esos momentos, caído el peronismo, Lonardi tuvo una proclama: ni vencedores ni vencidos. Por supuesto, el pueblo estaba latente, Perón exilado, se había exilado en Paraguay, primero fue a la Cañonera, después vino un avión, se lo llevó al Paraguay, y casi entramos en guerra con Paraguay, porque si llegaban a tocar a Perón en la Cañonera, ya había puesto tropas Stroessner en la frontera, debido a que no iba a permitir un avasallamiento a la soberanía paraguaya en el ataque que podía hacerse a la Cañonera. Entonces Perón se va al Paraguay y desde allí el general trata de ver qué es lo que pasa con esas palabras de Lonardi, ni vencedores ni vencidos. Hasta ahí el pueblo estaba contenido, esperando a ver qué pasa, pero a los pocos meses, digamos, esto fue en el mes de septiembre, pero ya en el mes de noviembre
se le hacen planteos militares, y los liberales dentro del ejército, y lo deponen a Aramburu, ¿cómo se llama? Lonardi, y asume Aramburu. Al asumir Aramburu comienza ya, digamos, el ataque abierto al peronismo. Dirigentes sindicales a la cárcel, dirigentes peronistas presos, Bustos y todo lo que fuera peronismo arrastrados, tirados, rotos, escondidos por los propios peronistas para que no lo destruyeran. Bueno, hubo una sonada en Rosario a los pocos días de que se decía que cuando renunció Lonardi había una contrarrevolución y volvía Perón. Bueno, el pueblo salió a la calle, hubo muertos. Me acuerdo que después de muchos años me encontré en una oportunidad, yo en una comida con don Lázaro Roca, en la ciudad de Rosario. Yo vivía en Rosario, siendo chico, y vi cómo volteaban de arriba de un poste a un muchacho jovencito que estaba colgando un cartel, y me encuentro con él, lo acribillan, le dicen baja esa porquería, y él grita viva Perón y lo bajan a balazo la gendarmería. Y ahí mi mamá se asustó, yo era chiquito, y me llevó, y estaba todo el pueblo en la calle. Es así que mataron a una chica de 15 años llamada Cope, en la avenida Ovidio Lagos, en la esquina de 27 de febrero y Ovidio Lagos ocurre esto que yo les estoy contando. Y bueno, me lo encuentro ahí, y yo contaba la anécdota de que mi madre, siendo chico, me llevaba, yo tenía 8 años, me llevaba a esas cosas, ¿no? Y mi hermanita tenía 3 y la llevaba de la mano. Digo, yo quizás con mis hijos me hubiera hecho lo que hizo mi madre en aquel entonces, era fanática. Y sin embargo, le estamos contando eso y le digo, y le tiraron a un joven y murió. Y salta uno al lado mío y me dice, no, no murió, soy yo. Y me mostró, tenía las marcas, había perdido el riñón. Dice, me salvaron los muchachos, me llevaron y me atendieron. Es decir, que ya la resistencia estaba en pleno fervor en el corazón del pueblo argentino. Comienzan todo ya como en el proceso militar del 76, con una diferencia quizás, porque en el 76 aparecieron grupos de defensores de derechos humanos que en aquella época no existían. Y muchos de los que defendían los derechos humanos en el 76, en el 55 estaban aliados con los asesinos. Porque el Partido Comunista, la izquierda socialista, estaba dentro de la Junta Consultiva de la Revolución del 55, y el peronismo era amasacrado y no pasaba nada. Nadie salía a pedir, como tampoco nadie salió a condenar el crimen y asesinato de aquellos que el 9 de junio de 1956 quisieron volver al régimen constitucional, porque no nos olvidemos que el 29 de abril de 1956, los mismos que habían jurado por la Constitución del 49 realizan un acto sorprendente desde el momento ilegítimo, irregular e inconstitucional, porque la Constitución para ser reformada tiene sus pasos. Y ellos con un bando militar derogan la Constitución Nacional avalado por la Junta Consultiva, llaman a elección de constituyente con el peronismo proscrito y se reforma la Constitución de 1863 porque la Constitución de 1949 estaba derogada y era donde estaban todos los derechos del pueblo y de la nación a aquello que basó Perón, la independencia económica y la justicia social. ¿Y de dónde surgía la justicia social? Para que los trabajadores vivieran felices, precisamente de la independencia económica, porque esa es la que le permitía a Perón que las riquezas argentinas las disfrutaran los argentinos. Derogan la Constitución Nacional el 29 de abril de 1956, que era la Constitución del 49, y ya ante esa situación
un grupo de civiles y militares, el 9 de junio, en cierta forma un poco desprolijo, porque se iba a hacer la cosa, pero después hubo algunos que se borraron y se dieron muchas vueltas, y Perón en cierta forma le dijo: no hagan nada, que los van a estar esperando. Y eso fue lo que ocurrió. Los instaron al golpe, digamos, a volver, según la proclama del general Valle, a la normalidad constitucional, porque ellos querían volver a reinstalar el gobierno constitucional electo por el pueblo, o un gobierno que diera elecciones y que permitiera, dentro del orden constitucional, volver a elegir a los gobernantes. Cosa que indudablemente no hubiesen sacado 3 votos los gorilas de entonces. Entonces, ¿qué optaron? Por el miedo. ¿Cuál es el miedo? Masacrar al pueblo, masacrar a los participantes, en algunos casos sin juicios previos, fueron viles crímenes, como por ejemplo los mismos militares que habían participado, que fueron condenados, siendo que en un periodo de 1951-52, ellos se habían alzado en armas contra el gobierno constitucional de Perón, y sin embargo se les dio a los militares que los juzgaran en tribunales militares, que era lo que correspondía, y fueron sancionados con prisiones, pero no fueron fusilados, como después hicieron ellos, con una diferencia, que los tribunales militares no habían condenado a muerte a los insurrectos, mientras que el gobierno del 55 sí condenó a muerte, y en algunos casos sin juicio previo. A partir de ahí, el pueblo quedó un poco sorprendido por digamos, por lo sangriento de la cosa, pero siempre estaban aquellos, como Perón los marcaba, como perros, que son los que pelean y no corren como los gatos, decía. Al gato siempre reacciona cuando lo arrinconan. Y ojo cuando al gato lo arrinconan, porque te salta, decía el general. Y los perros, a medida que le pegan, van guau, guau, y se defienden. Bueno, habían muchos dirigentes sindicales que salían de sus prisiones y, por supuesto, comenzaban el accionar. Hay que destacar, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, muchísimos hombres que a los pocos días de la Revolución del 55, cuando empezaron a sacar y romper los bustos y hacer todo esta masacre que ellos estaban acostumbrados, quisieron sacar un busto del general Perón y Eva Perón, que estaba en la Villa Manuelita. Tuvieron como 7 días los tiros y no pudieron entrar. Cuando fueron, ya los bustos ya no estaban y se habían ocultado para que no cayeran en manos de aquellos que habían asaltado el poder, que eran los grupos militares, con algunos comandos civiles. Ahora, ¿qué pasó? El cartel que había a la entrada, un cartel hecho a mano, así muy, muy peronista, decía: Estados Unidos y Rusia reconocen la revolución. Villa Manuelita reconoce al general Perón. Ese era, digamos, el sentimiento de la resistencia. Y así se fue extendiendo esa fuerza mística del peronismo, y se fue instalando en grupos donde se reunían escondidas, en casas, más allá de los fusilamientos, las cárceles y todo, se le atrevían a la Revolución del 55. Esto da origen a lo que pasó con Valle en el 56, ¿no? Ahora, en Rosario, por ejemplo, tenemos una mujer que fue extraordinaria, que era la directora del diario de La Capital, descendiente de los Lagos, y que llegó a conducir el periódico La Capital de Rosario y ponerlo a disposición de la Revolución Peronista. Bueno, indudablemente, caído Perón, se avanzaron hacia ello hasta su propia familia para quedarse con el diario. Tuvo que escapar al Paraguay y exilarse, Norita, pobrecita, pero no dejó de militar e hizo algunos diarios
de la resistencia peronista, porque diarios, pasquines que se hacían escondidas, el panfleto, por ejemplo, con el mimeógrafo, era el arma que tenía la resistencia peronista. Hasta que se fue organizando de a poco, allá por el año 56, después de la muerte de Aramburu, había grupos que hacían ese tipo de resistencia y muchos que habían salido de las cárceles, dirigentes sindicales, por ejemplo, como Cabal y otros dirigentes, Robertito Blanco, de Telefónico. Había una gran cantidad de dirigentes sindicales que habían participado, comenzaron a hacer reuniones y a tratar de, no voy a nombrar mucho porque son una cantidad, ¿no?, que había de ellos, y sería injusto si nombrara a uno y a otros no. Por ejemplo, el mismo del gremio, el mismo viejo Natalini de Luz y Fuerza, que juntamente con Framini le hacen el paro a la revolución del 55, a Lonardi, que fue a través de la CGT, le hacen un paro a Lonardi. Bueno, eso da origen a la intervención de la CGT. En una palabra, la resistencia era el pueblo a través del verbo y a través de estos trabajos. Como la respuesta a esa resistencia pacífica, porque Perón no quería violencia, comienza la respuesta de la resistencia pacífica, se responde con armas, con muertes, con persecuciones, con cárceles. Entonces se organiza la resistencia de otra manera. Y es allí que todos estos grupos civiles que estaban dispersos y que trabajaban en Matadero, una zona muy importante de resistencia, Rosario, otra zona importantísima de resistencia, y a lo largo y a lo ancho de todo el país la resistencia actuaba. Loma de Zamora, el sur, todo el sur, Avellaneda, y se formaban grupos y se reunían, Cavalcanti, Durruti, en Rosario el viejo Pizarro, Galarza, el tío Galarza, Titi Aranda, el loco Bertelli, todos eran en un lugar y en otro, Norita Lagos, eran todos hombres y mujeres de la resistencia y eran peronistas. Toda esta gente que militaba en diferentes lugares buscaban algún general que pusiera, un militar que se pusiera al frente, que tuviera origen militar, porque por el conocimiento para resistir. Es decir, cuando ya se sale de la lucha pacífica y la contestación tiene que ser armada, bueno, buscan un militar. Y el teniente coronel Obón, capitán Obón en ese entonces, hay un decreto del gobierno de la Revolución Libertadora que da de baja a una gran cantidad de militares y suboficiales. Perón tenía un gran apoyo con la suboficialidad, porque había abierto el escalafón y muchos suboficiales aspiraron y llegaron a convertirse en oficiales al abrir el escalafón. Entonces era muy querido Perón y había mucha lealtad, porque eran los que venían de abajo. Entonces había mucha lealtad por parte de ellos hacia el general Perón. Mucho de esa gente pasa a conformar la resistencia peronista. Y estaba organizadas inclusive con apoyo dentro de las fuerzas mismas, de gendarmería, de policía, de ejército, marina muy poco, pero también había, y de Prefectura Nacional Marítima. Se había conformado esos grupos con contactos y a partir de allí lo nombran al general Iñiguez, a través del coronel Obón, lo ofrece como conductor de la resistencia peronista y se conforma lo que se llamó el COR, Comando de Operaciones de la Resistencia. COR, Comando de Operaciones de la Resistencia.
Se crea el COR y bueno, ya la cosa era distinta. ¿Por qué era distinta? Porque se comienza ya en la resistencia activa, que dejó de ser la del panfleto, aunque se mantuvo la del panfleto, los diarios, nuestra palabra argentina, que sale después de los muertos del 9 de junio, Bandera Popular, que es del año 9 de mayo de 1957, ya estaba Bandera Popular, tenía Línea Dura, que se llamaba el periódico, 21 de febrero del 56, eran todos periódicos pasquines de la resistencia que bajaba líneas para la lucha. Se realizan acciones ya de otro tipo, la acción del sabotaje. Los pueblos resisten de diferentes formas. Claro que era una época muy diferente a la de ahora, ¿por qué? Porque no tenía las cámaras, no había tantas cosas sofisticadas como hay ahora, aunque cuando se quiere resistir, se resiste de cualquier manera, por más cámaras que haya. Porque si nos dábamos mañas en muchas cosas como para poder actuar en acciones de sabotajes. Principalmente, esa resistencia fue una resistencia que evitaba la sangre. Cometía sabotajes en la luz, por ejemplo, en las empresas de electricidad, cometía sabotajes en teléfonos, cometía sabotajes por ejemplo, con paros imprevistos. Todo eso era para deteriorar al gobierno, que en ese momento era usurpador del poder, porque habían derrocado un gobierno constitucional y se habían erigido en una tiranía, concretamente porque mataban a 10 y siniestro. Entonces ya empezó la resistencia, donde había bombas y bombas y bombas. Con decirles que Rojo, aquí en la capital federal, en bicicleta, en una noche llegó a poner 15 bombas. Explosivos, no eran bombas, uno se imagina. No, explosivos. ¿Qué era eso? Más que bombas, eran explosivos que si bien detonaban, por ahí hacían poco daño material, lo que hacían, pero generaban ese estado de excitación y de desconcierto por parte de aquellos que no esperaban toda una tarea de este tipo. Y que ya no se hacía solamente en la capital federal y en el Gran Buenos Aires, sino que se había extendido a lo largo y a lo ancho del país, inclusive en las grandes ciudades como Córdoba y Rosario. Entonces, en Salta, hay hombres que se destacaron en todo esto. El capitán Filipó, que fue el que tomó el 9 de junio Salta. El 9 de junio fue un hecho que, por supuesto, hizo retroceder la vuelta de Perón en muchos casos, porque prácticamente aprovecharon eso para vaciar el ejército de gente que tenía una cierta inclinación peronista. Entre suboficiales y oficiales pasaron a retiro arriba de 5.000 efectivos, para que tengan ustedes una idea. Muchos de esos, algunos no, otros sí, se integraron a la resistencia peronista. Por ejemplo, los suboficiales tenían un comando, se llamaba CONASUB, Comando Nacional de Suboficiales, donde ahí algunos de los que estaban allí habían participado no solo en la resistencia posterior al 56, sino que se habían salvado de ser fusilados en el año 56 y que habían conformado esa organización llamada CONASUB. Muchos de ellos fueron los custodios del general Perón cuando vino en el 72. Otros estuvieron en algunos, lugares de gobierno, otros están en su forma particular, pero estaban, organizados a través del CONASUB, que es, muchos de esos miembros fueron los que le hicieron la comida al general Perón en Olivos, cuando ya era presidente, donde fueron arriba de 5.000 suboficiales retirados del ejército argentino, que eran todos los que habían a lo largo y a lo ancho del país participado en este accionar de resistencia. Allí podemos encontrar a Mario Leda, podemos encontrar a Héctor Zampayo, son muchísimos, ¿no? Munarri,
una gran cantidad de suboficiales del ejército, mismo oficiales que había, un montón, algunos participaron en otra acción de gobierno, y ya la cosa se iba poniendo más espesa, ¿no? A medida que había este tipo de accionar, pero esto da origen a que el acorralado, el gobierno del 55, tenga que dejar el poder y entregar nuevamente elecciones. Hacer elecciones, fraudulentas, por cierto, el peronista. Vamos a retrotraernos un poquito. Se reforma la Constitución. Se hace un llamado a la reforma constitucional. El peronismo está proscrito. Frondizi asume una actitud contraria a la reforma. Y el otro que tiene una actitud contraria es Vicente Solano Lima, del partido, lo que sería el conservadorismo popular. Quizá por eso, en gratitud, Perón, cuando vuelve en el 72, a Solano Lima lo nombra en la Secretaría de la Presidencia y le permite ser el vicepresidente, que fue el que le renuncia a Perón y le entrega la renuncia, cuando Perón, cansado por las cosas las cagadas, digamos, que se mandó Cámpora, le pide la renuncia. Cámpora no quería renunciar y Perón dijo, bueno, basta, muchacho, acá Gardel soy yo y esto se termina. Y lo terminó sacando de una forma, lo mandó a México de embajador, y antes de morir le dijo, prepárenme la renuncia de Cámpora. Y esto no lo cuento yo, lo cuenta el mismo escribano de la Casa de Gobierno, porque dijeron que Perón había fraguado la firma, que la habían fraguado Isabel la firma, en este caso, y hay una denuncia penal, se hizo la investigación, y el mismo escribano de la presidencia, que vio el acto donde Perón le pide la renuncia a Cámpora, porque se hace, Perón hace los dos últimos actos de gobierno de Perón fueron, primero, aceptarle la renuncia a Cámpora, que lo hace de una manera de tanta bronca, que ni siquiera pone como de forma, le agradecemos los servicios patrióticos prestados. Firma la renuncia y lo hace con tanta bronca que rompe el papel. Esto lo dice el escribano en ese juicio que yo menciono. Y la otra acción es trasladarle el poder a Eva Perón, para que asuma la presidencia. Es decir, que cuando muere Perón, no muere el presidente Perón. La presidencia de la Nación la ejercía ya la señora María Estela Martínez de Perón, a instancia de que Perón le entregaba el poder a la señora Isabel Martínez. Bueno, sigamos con esto. Cuando la revolución se ve acorralada, llama a elecciones constituyentes, y Perón ordena el voto en blanco. Y gana el voto en blanco. Así que se reforma una constitución con el pueblo proscrito, donde vencen los votos en blanco. Entonces ya vieron que la cosa se le venía muy fea. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a hacer la salida electoral. La salida electoral, ustedes se recuerdan que viene, aquellos que son jóvenes no, pero sí la gente mayor, se tiene que recordar que en el año 57 se abre la apertura. El gobierno de la Revolución del 55 convoca elecciones y hay un pacto de Frondizi con Perón. Perón pone una serie de condiciones para el país, entre ellas que se volviera al régimen constitucional con la Constitución del 49, que se volvieran a normalizar los sindicatos, porque los sindicatos estaban todos intervenidos, y en algunas cosas cumplió Frondizi. En otras quizás no pudo cumplir por la presión de los militares. Prueba de ello que después los militares, cuando él abre la política y le da participación al peronismo, Frondizi hace un ensayo. Y Perón hábilmente, como de costumbre,
le pone la tramperita. Entonces, ¿qué hace Perón? La primera elección, para ver cómo venía la mano, para dar la posibilidad que el peronismo participe, se hace en la provincia de Santa Fe, donde supuestamente estaban seguros que podían ganar. Entonces Perón, viendo que si el peronismo iba unido en la provincia de Santa Fe, ganaba el peronismo. Y si ganaba el peronismo, no iba a dar elección en todo el país. Entonces, ¿qué hace? Divide el peronismo entre una fórmula peronista y otra fórmula peronista. El partido Tres Banderas por un lado y el partido Laborista por el otro. Era todo peronismo. Es más, me acuerdo que vino Gentilomo en aquel entonces formando el MOPI, Coronel Gentilomo, Rosario, inclusive paró en casa de mi viejo. Yo tengo fotos de él con todavía jovencito, fotos con él. Y el coronel Gentilomo vino a tratar de ver si que no se fueran más de la raya, ¿viste? Bueno, se va a elecciones, gana Frondizi, gana el candidato de Frondizi, me acuerdo que era Silvestre Beni, era el gobernador en ese momento, y el candidato de Frondizi era Carballo, que era el intendente de Rosario. Gana la elección, entonces dice, bueno, ahora vamos a dar elecciones en todas las provincias. Se llama elecciones en todas las provincias. Y gana el peronismo prácticamente en todas. Al ir unido, gana en todas las provincias. ¿Y qué ocurre? Cuando gana el peronismo, ¿se acuerda de aquella famosa que va a tomar el poder el gobernador electo, Framini, dirigente sindical también de la Resistencia, no lo dejan asumir, papelón grande como una casa, y directamente después de eso viene el golpe militar que lo derroca Arturo Frondizi. Pero en ese interín, yo hago todo este análisis para que ustedes vean cómo el general Perón manejaba los tiempos, ¿no? Porque acosando a la Revolución Libertadora, logra que se den elecciones fraudulentas, pero se da elecciones. Hace el pacto con Frondizi, pero Frondizi, ¿por qué hace el pacto con Frondizi? Porque había muchos dirigentes peronistas que estaban ya creyéndose dueños y querían, en cierta forma, negociar ellos con Frondizi y pasar por arriba a Perón. Entonces Perón dice, como siempre fue muy, muy pragmático, dice, no, si yo no actúo ya, acá van a asumir un montón de tipos que los van a comprar y van con Frondizi a gobernar y yo soy el gran derrotado. Entonces Perón apoya la candidatura de Frondizi con una serie de condiciones. Frondizi, no, ya vuelvo a repetir, no cumple porque no lo dejaron o no cumple porque no le interesaba. Quiero rescatar algo de Frondizi. Frondizi en los últimos tiempos, allá por los años 73, 74, fue un hombre que en cierta forma le fue leal a Perón, casi también como lo fue un viejo adversario, como dijo él en su discurso de despedida, el doctor Ricardo Balbín. Esto lo quiero señalar porque es cierto que Perón le ofreció la vicepresidencia a Balbín y que los Frondizi, los Alfonsini y la gente de Renovación y Cambio se opusieron y por esa razón Balbín no quiso quebrar el radicalismo y no le aceptó la oferta de Perón para que hubiese sido la gran unidad política que no hubiese permitido otro golpe de Estado nunca más. Pero la vida es así, las cosas. 2 veces el radicalismo le rechazó a Perón la candidatura. Una fue con Sabatini, cuando Sabatini lo va a ver a Perón y le dice, Perón, usted le ofrece Perón, quiere ser mi vicepresidente. Y Sabatini quería ser presidente. Y bueno,
no aceptó, entonces Perón puso a otro radical, Quijano, y ganó de orejita parada. A partir de ahí los radicales se le hicieron contra. Y bueno, ya la historia la conocen todo, lo que pasó. Pero esto fue así tal cual se los cuento. Con respecto. Rubén, compañero, Sí. ven. Sí. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Te habla Lucas, Rubén. Te comento, viste como habíamos hablado, estamos en una ventana ya de 30 a 35 minutos. Te Está bien, comento, redondeo. hacer un cierre, ir haciendo un cierre de tu exposición, si podés. Sí, Es sí, muy sí. importante lo que estás contando. Redondeo. Dale. Bueno, sucedido esto, ahí comienza otro tipo de resistencia ya más dura. Comienza ya la resistencia armada. Y ahí, yo estoy hablando de la resistencia peronista, no la que vino después, que había una mezcla rara de Musetta y de Mimí, donde yo no entiendo una resistencia peronista que se alza en armas contra Perón. Eso es traición. Y eso fue lo que hicieron a los que Perón echó de la plaza, del movimiento, y también los echó de su casa. Es decir, me refiero a los montoneros y a los grupos guerrilleros que actuaban con el grito de Viva Perón, traicionaban a Perón. El último hecho, voy a destacarlo, el último hecho de la resistencia peronista, fueron la toma de cuarteles, las tomas de regimientos, las tomas de la fábrica de armas de Rosario, de la Fray Luis Beltrán, donde robaron pistolas, ahí se fabricaba la Ballester Molina, calibre 45 o 12,5, el arsenal de Fray Luis Beltrán, donde había depósito de armas. Es decir, que el peronismo se fue nutriendo la resistencia de armamento para enfrentar ya a lo que eran democracias impuestas, porque no eran democracias, sino que eran simple verso, porque el pueblo, la mayoría, el peronismo, estaba proscrito y no podía elegir sus candidatos. El peronismo fue proscrito durante 17 años, hasta la vuelta de Perón, que también estaba proscrito porque Perón no podía ser candidato. Entonces se organiza un golpe militar, nuevamente tipo Valle, el 30 de noviembre de 1960, y esto está muy olvidado así por los peronistas. Hay una acción de la resistencia peronista que toma el cuartel del Regimiento 11 Infantería de Rosario. Y miren ustedes, les voy a leer muy cortito, la cantidad de militares que participan de esa toma. Y hay otro hecho concreto en la ciudad de Tartagal, y esto debería se frustra porque hubo una intensa resistencia en la toma del cuartel, pero eso demoró que las demás guarniciones, como no les llegaba la directiva, de que ya estaba tomado el cuartel, el regimiento, no había las comunicaciones que hay hoy. Hubiese sido diferente con estas comunicaciones, con las comunicaciones de hoy. Al no poder comunicarse en varios cuarteles que ya estaban comprometidos, no se plegaron y por eso fracasó. El personal de las Fuerzas Armadas que participa en este hecho son el general Miguel Ángel Iñiga, el coronel Barreiro, Julio Barreiro, el coronel Veraza, el teniente coronel Douglas Peralta, Eduardo Escudé, Aníbal César López, el mayor Edmond Fantoni, Juan José Nogueira, Antonio Lopresti, Juan Ariel Rossi, Roberto Sánchez, Julio César Varela, Julio Villarino, Pedro Alem, Antonio Campos, Febo Forni, el teniente primero, el mayor Mariano Cartago, Smith, un hombre que después fue de la resistencia aquí en la zona sur de Buenos Aires, que después también tuvo activa participación cuando volvió el general Perón en la Argentina en el año 72, Antonio Escudero, que era su oficial mayor y principal, Horacio Mateo, Pedro Gatica,
Osvaldo Cristiano, Mario Zampa, José Carro, y hay una gran cantidad, yo lamento porque el tiempo no me lo permite, nombrar a todos los que participaron, así como participaron civiles, como Titi Aranda, el viejo Pizarro, el Galarza, el Loco Bertelli, y unos cientos de civiles más de la ciudad de Rosario, y la resistencia, hubo dos resistencias. Una resistencia peronista, que es esta que yo les digo, que se hacía a pulmón y sin medios. Y después hubo otra resistencia, que fue aquella que infiltró al peronismo, que comienza desde la época del OLAS, cuando la OLAS, que es una organización marxista, hace un congreso en Centroamérica con Cuba ya en el poder de Castro, y comienzan a llevar peronistas a Cuba. Y esos volvían y ya no eran peronistas, ya muchos de ellos pasaron a ser marxistas. Y esa resistencia marxista fue la que infiltró a nuestro movimiento y fue lo que permitió de que grupos armados se originaran y se crearan, que al grito de Viva Perón atacaban al peronismo y a Perón. Por eso General Perón, el 1 de mayo de 1974, los raja de la plaza, los expulsa diciendo que eran mercenarios al servicio del dinero extranjero. Y también anteriormente los había echado porque no permitían, desde su casa, porque no permitían que Perón hiciera la reforma del Código Penal para que hubiera una pena para la actividad subversiva. Porque anteriormente no había, ese delito no estaba observado en el Código Penal. Y posteriormente los expulsa también del partido y del movimiento. A la resistencia peronista, la de aquel entonces, que se hizo a pulmón, con mucha sangre peronista, sin ninguna comisión de derechos humanos, sin ninguna indemnización para los caídos, ni que tuvieron, ni todo aquello que fue abuso hacia ellos, nunca recibieron nada. Lo único que recibieron fueron castigos, pero no lo pudieron doblegar. Y tenía razón la OLAS, ese congreso marxista. Al peronismo, desde afuera, se abroquela y es invencible, dijeron. Hay que destruirlos desde adentro. Y desde adentro, en cierta forma, al peronismo lo están destruyendo. Creo que con esto terminé. Hay muchas cosas más, pero el tiempo es tirano. Y sí, con esto quiero hacer un gran recuerdo, por ejemplo, a doña Emilia Martelo, que sacaba a la gente de acá al Uruguay para que se exilaran en el Uruguay cuando eran perseguidos, a Vivian, que llegó a ser intendente de aquí, que de acá, desde las costas de San Fernando, salían de noche con las lanchas al Uruguay, a la costa de Carmelo, y de cientos y cientos y cientos de peronistas, que nombrarlos a todos tendríamos que tener mucho tiempo, porque para mí fueron hombres, héroes de la patria, desconocidos, y que muchas veces no se los quiso nombrar, el peronismo principalmente, por no comprometer su familia, para que no hubiera castigos hacia ellos. La resistencia peronista mantuvo viva la revolución peronista en el corazón de los argentinos y también mantuvo viva la doctrina que hoy está prácticamente en estado de coma. Buenas noches. Muchas gracias, compañero Rubén. La verdad, Rubén, muy cautivante tu manera de hablar y de contarnos lo que tiene que ver con la resistencia peronista, y esto de alguna manera lo podés ver en los comentarios, donde todos los compañeros que están participando no solo pedían que sigas, sino también que hagamos otra charla, así que seguramente después me voy a comunicar con vos, Rodrigo se comunicará con vos, y estaremos organizando la segunda parte
de esto que estuviste contando, que fue como una historia y relatos como de un padre a un hijo que le cuenta historias de vida que obviamente desde el punto de vista generacional no las hemos vivido, pero prácticamente nos hiciste sentir que estábamos ahí. Así que Rubén, felicitaciones, muchas gracias por todo lo que nos contaste. Y bueno, seguimos en contacto seguramente para una nueva charla que estaremos organizando. Bueno, compañeros. ¿Cómo, Rubén? Lo único que te voy a pedir, si grabaron esto, si lo tienen grabado. Sí, claro. Mándamelo por WhatsApp, así se lo paso a algunos amigos jóvenes, que los hay muchos, para que escuchen todo esto que es muy rico en historia. La historia del peronismo no está contada como debería estar contada. Es muy rica, riquísima, exquisita, por lo que dio el pueblo peronista en esta lucha. Bueno, quédate tranquilo que cuando termine la clase, de hecho estamos saliendo en vivo ahora. Muy bien. Termine la clase, yo te lo paso por WhatsApp, de hecho lo publicamos en las redes sociales de la agrupación. Quédate tranquilo que después yo te lo paso, y es una manera de dejar el testimonio, y usamos la escuela como canal incremental para llevar a cabo, digamos, en distintos aspectos conceptuales, lo que es el trasvasamiento generacional, por mencionarlo de alguna manera, con foco en la doctrina. Así que bueno, compañeros, ahora toca darle la palabra al referente más importante que tenemos en el movimiento nacional justicialista, que es el conductor de nuestro espacio, aquel conductor que elegimos estar con él porque sabemos que tiene las mejores propuestas, los mejores proyectos para llevar a cabo una patria justa, libre y soberana en nuestro país. Estamos hablando de nuestro compañero, nuestro conductor y nuestro referente, Guillermo Moreno, a quien le damos la palabra para que pueda hacer el cierre de esta sexta clase de la Escuela de Formación de Cuadros Políticos. Guillermo, cuando quieras. Bueno, Lucas, gracias. Gracias, Rodrigo, por la organización de estas jornadas y de esta capacitación que es tan importante para los compañeros. Y gracias, Rubén, por la charla y por habernos contado la experiencia de la resistencia del movimiento nacional justicialista, que como todo movimiento, el general Perón, hay un video que está circulando muy grato, con el general Perón bien peinado a la gomina, como correspondía, diciendo, bueno, nosotros vamos desde acá hasta allá y somos un movimiento y yo dejo transitar y dejamos que los melones se vayan acomodando en el camión cuando entran en movimiento. La experiencia vivida de Rubén nos señala con precisión la amplitud del movimiento y cómo se fueron incorporando desde distintas vertientes a esta construcción colectiva. Y esto es lo que tenemos que rescatar, porque cuando Rubén dice que nuestra doctrina está en coma, no va a ser la primera vez que nos encontramos ante esta situación. Pero de repente el peronismo resurge. Nadie pensaba, yo tengo algunos años menos que Rubén, pero los dos somos abuelos y los dos ya estamos, yo voy a cumplir 65 este año, así que me voy a tener que ir afiliando ahí a la Federación de Jubilados de Rubén también, aunque todavía me falta para dejar de trabajar, pero bueno. A mí me toca ingresar como Juventud Peronista, imagínense, a los 14 años, en el 69, y no estaba en el pensamiento del gorilaje que Perón iba a ser capaz de convocar a la Juventud Maravillosa. Y de esa Juventud Maravillosa salen los cuadros peronistas, muchos de los cuales siguen en este esquema de eslabonamiento
sin solución de continuidad que le da al peronismo 70 años de vida. Y lo mismo nos pasa ahora con los jóvenes. Yo voy a tener mañana una charla con adolescentes, quizás sea de las charlas más difíciles que me toque dar, porque imagínense la distancia. Ya van 2 generaciones entre los pibes que voy a hablar mañana y lo que me tocó vivir a mí. Y seguramente el poder incorporar nuestra capacidad de convencimiento a estos adolescentes va a estar dado en la articulación que se puede dar desde la experiencia mía, desde la experiencia de los adolescentes y en ese articulador que es la doctrina. Si lo conseguimos hacer, le vamos a estar dando continuidad al movimiento peronista. Y este es un desafío. Y es el desafío que empezamos a tener en la medida que ya vamos dando vuelta al codo y obviamente empieza este trasvasamiento generacional que estaba hablando. ¿Qué rescatamos de la exposición de Rubén? Entre otras cosas. Entre otras maravillosas cosas que nos ha contado. La amplitud de la causa, por un lado, pero por el otro lado, la vocación de servicio de cada uno de nuestros militantes. Para muchos de ustedes, lo que Rubén le acaba de contar, si algún abuelo o algún papá no se los contó, es la primera vez que lo están escuchando. Nosotros dejamos de hacer estas charlas en nuestros años de gobierno y esto fue uno de los elementos que nos tenemos que autocriticar, porque no hicimos el suficiente trasvasamiento. Porque claro, esto se cuenta, y esto es cierto también, en esta tradición oral donde el peronismo también es muy rico, y todos tenemos todas estas cosas de los que aún están vivos para transmitirnos a nosotros. A partir de la revolución fusiladora, el hacer política implica en algunos momentos perder la vida, que es lo más preciado que uno tiene. Sin embargo, uno estaba dispuesto a entregar la vida por la causa. Como lo contó Rubén, porque el hacer política implicaba el plantearse un proyecto de país distinto al que estaba imperando, pero el que en ese momento estaba conduciendo los destinos de la nación, estaba dispuesto a matar, estaba dispuesto a asesinar, estaba dispuesto a obturar la posibilidad de la expresión política, anulando la vida del enemigo, porque así éramos caracterizados. Hay también un video que recomiendo que busquen por ahí, sobre las definiciones de amigo y enemigo de alguien con el cual yo no milité, militó Marta, que era el gallego Álvarez, de Guardia de Hierro. Yo milité en otra tropa. Nos fuimos encontrando en esta historia de aquellos sobrevivientes y que tuvimos capacidad de organización, nos fuimos encontrando. Pero el gallego Álvarez, recomiendo que después lo circulen, que tiene que ver con, de hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, creo que es de los 90 ese video. Algunos de los compañeros que participan con nosotros en los equipos técnicos, ya de los mayores, me dicen, mira, me parece haber participado en ese video, y es de la época de los 90, donde hay una caracterización precisa de quién es el enemigo y de quién es el que confrontamos, quién es el adversario, pero quién es el enemigo. Y lo caracteriza como enemigo en aquel que está dispuesto a matar, a terminar con nuestra vida para que no podamos expresarnos políticamente. Y esa caracterización es buena porque acota quién es el enemigo.
Entonces, la expresión de enemigo, de aquel con el cual confrontamos políticamente, y que a veces la propia existencia de su accionar político inhibe el despliegue de nuestro proyecto. Pero quizá eso, desde esa definición que dio Álvarez de la caracterización de enemigo, no termina de definirlo como enemigo. Nosotros decimos patria antipatria. Está claro que tenemos que terminar con el accionar de la oligarquía en la conformación de los precios de los alimentos, por ejemplo, pero a ninguno de nosotros se nos ocurre iniciar ningún tipo de acción, más allá de terminar con el accionar político y económico de la oligarquía. Pero no fue lo que pasó en las resistencias peronistas. Estaba la voluntad de ellos de terminar con nuestra vida. Y esto es una diferencia importante, porque clasifica distintos periodos históricos. Lo que acaba de contar Rubén es que en cada acción que ellos emprendían, desde un volante hasta esas bombas que él llama no de destrucción, de estruendo, pero que no dejan de ser bombas, desde el volante hasta esas bombas se ponía en juego la vida del que activaba. Hacer política implicaba poner todo. Implicaba que el que entregaba la vida la ganaba, como reza el Evangelio. Y eso en el peronismo marcó una diferencia con otras fuerzas políticas, una clara diferencia con otras fuerzas políticas. Incluso en el golpe del 76, los peronistas no arreglamos con ninguno de los dos imperios, no teníamos a dónde ir, y por eso fuimos los que pusimos la mayoría de los muertos, la inmensa mayoría de los muertos. No teníamos la posibilidad de ir a Cuba, ni a ir a Europa del Este, ni a la Unión Soviética, ni a los chinos, ni teníamos a dónde ir. Lo máximo que te podía decir era Uruguay, Brasil, y después volvía, ¿no? Digamos, el pertenecer a la causa nacional y no pertenecer a ninguna internacional, también tuvo estas situaciones, pero los peronistas hacían políticas sabiendo que entregaban todo lo que tenían, que era la vida, allá. Y lo entregaron incluso en presencia del general, porque esto que está contando Rubén institucionalmente empieza con el golpe de la fusilada, pero quizás empezó también con el bombardeo en la plaza, donde los peronistas entregaron su vida. Jamás hubiésemos pensado que aviones de nuestras propias Fuerzas Armadas iban a bombardear a un pueblo indefenso. No hay ninguna duda que eso es un hecho de crueldad pocas veces visto. Disparar bombas de hasta 500 kilos para matar al pueblo peronista que estaba en la Plaza de Mayo. Hecho por algunos integrantes de nuestras propias Fuerzas Armadas e incluso quizás hasta con símbolos religiosos de nuestras propias creencias. Estos hechos son en los cuales se van desarrollando lo que acaba de contar con mucha pasión y que lo escuchamos atentamente porque nos sedujo nuestro compañero y amigo Rubén. En ese marco político hay que poner lo que acaba de contar Rubén. Desde las propias vivencias en primera persona, por eso habla de los compañeros muertos, los compañeros vivos en primera persona y como amigo, porque él convivió con eso. Y yo les pido que organicen otra charla de estas características, porque también nos permiten saldar las heridas y las contradicciones que todavía hoy anidan en nuestra fuerza. Y estas cosas las tenemos que hablar y las tenemos que saldar, porque es nuestro deber como militantes.
Imagínense que en el discurso que acaba de hacer Rubén no lo van a convocar desde la cámpora, por la propia definición que hizo de cámpora. Pero esa definición que hace de cámpora como un maestro hacia nosotros sí dialogamos con los compañeros de la cámpora, porque es nuestra obligación. No ser conducidos por las políticas de la cámpora, pero sí dialogar. Y entonces les toca a ustedes resolver lo que magistralmente Rubén acaba de contar, y como esto ustedes lo trasladan a la construcción de la política diaria en estos diálogos, donde nosotros recreamos con todos los que participamos en el movimiento la construcción de un todo que sintetice a las partes que cuando se extreman nos hacen caer en unos corners, en estas esquinas, que por la propia práctica a veces nos vamos posicionando. Nosotros tenemos, y lo voy a sacar de este ámbito, lo pongo en el otro espacio, nosotros no estamos dando un diálogo con nuestra iglesia, con los pastores a través del CEJUS, los pastores evangélicos, con los judíos peronistas, con los ortodoxos a través del CEJUS. Pero también tenemos un diálogo con la iglesia con la cual yo me identifico, que es la Católica Apostólica. Y su santidad acaba de cerrar un seminario en Mendoza, lo va a cerrar a fin de año, pero lo intervino y ya el interventor decidió y les avisó al pueblo mendocino y especialmente a los de Rafael, que ese seminario tan mentado va a cerrar sus puertas. En nuestra propia fuerza, en este espacio político, donde está la Néstor, donde está la Brigadier, donde está el CEJU, donde están distintas agrupaciones, donde este espacio político que nosotros estamos conformando, se armó una tensión entre los que defienden el seminario y los que, porque claro, los del seminario ya van a rezar al pueblo católico para la defensa del seminario. Fíjense, un debate absolutamente alejado de lo que es la práctica política de la Néstor, que si yo no se los cuento no se entera. Pero todos se identifican como peronistas. Y nosotros tenemos en nuestro seno aquellos que defienden el seminario y aquellos que defienden la posición de su santidad. Claro, usted dice, bueno, Guillermo, pero ¿qué tiene que ver con nuestra...? Y tiene mucho que ver, porque tiene que ver con el ejercicio de la conducción, que para esto tenemos estas clases, para el ejercicio de la conducción. Acá se están formando los dirigentes, los que nos van a reemplazar. Porque obviamente que la política se expresa en el espacio territorial, pero solo se puede expresar en el espacio territorial si hay un proyecto de país y los dirigentes que lo expresan. No hay proyecto territorial y espacio territorial sin un proyecto de país. Eso no es política. Ese es el problema que tiene Cristina, que va a tener que salir a explicar el proyecto de país si la socialdemocracia, el neoliberalismo y el nacionalismo de exclusión y el nacionalismo de inclusión son las alternativas que hay en la Argentina, ¿en cuál se va a parar? No es que uno le está pidiendo a Cristina que defina, no, uno dice, mira, no hay más que 4 proyectos de país. Nacionalismo de exclusión, nacionalismo de inclusión, neoliberalismo, socialdemocracia. 2 son viejos, ahistóricos, socialdemocracia y neoliberalismo. Quedan 2. Esa es la contradicción actual. Pero si vos querés que sean 4, bueno, son 4, pero vas a tener que definir. Y si no definís un proyecto de país, todo el poder territorial que podés tener no va a servir para nada, ni siquiera los cargos, o lo que se llama el poder político, porque todo eso se sintetiza en un proyecto de país. Y esto no nos tenemos que equivocar. En estas clases lo que hacemos es construir la dirigencia para sintetizar, entre otras cosas, al conjunto que hay que conducir. Y en este caso, me tocó a mí
participar en esa, porque la construimos, esa mesa con la cual interactuamos con nuestra iglesia, la mayoritaria de nuestra patria, y teníamos ambas posiciones sentadas en la mesa. Y la capacidad del que conduce es que esa diferencia no nos impidan el diálogo para la construcción de nuestro proyecto, que lo identificamos ya el año pasado y dijimos, el nacionalismo de inclusión en la Argentina se llama peronismo. Y en ese debate estamos. Y fíjense, para los que hayan leído el editorial de La Nación del sábado pasado, que ahí se expresó el nacionalismo de exclusión. Y si no lo leyeron, obligatorio buscarlo, porque es una redacción extraordinaria, orgánica de La Nación, donde define el proyecto del nacionalismo de exclusión a partir de la interacción del proyecto económico de la OEA y del agroindustrial. Y menciona 3 dirigentes. En negrita Samasa, que dice, lo recibimos y lo recibió con mucha dedicación y felicitaciones. Habla de Cristina y le dice, Cristina, esta es tu última posibilidad de pertenecer a un proyecto, si no vas a quedar aislada con esos infantiles muchachos de la izquierda que te llevan a un mundo que ya no existe más. Y al tercer dirigente que le hablan es Alberto, y le dicen, Alberto, este es tu proyecto, no importa quién lo pensó, importa quién lo ejecuta. Vas a pasar a la historia si lo ejecutás, porque vas a ser exitoso. Es una pieza extraordinaria. Porque cuando La Nación habla, y habla desde La Nación, porque es el único que se atrevió a hacer un artículo de 6 columnas, página completa, contestándole al dirigente radical que se atrevió a decir Mendoza independiente, o sea, Cornejo. Y habla de Godoy Cruz a Cornejo, porque Godoy Cruz también fue un gobernador mendocino que quiso hacer Mendoza independiente. Y de Godoy Cruz saltó a Cornejo, dijo, nunca más hubo un mendocino que planteó esto. Pero lo que más nos asusta es que tenemos que contestarle nosotros, los de La Nación, no le contestó nadie de la política a Cornejo. Y también digo, léanlo, porque con La Nación no discutimos si tiene que haber patria, sino el tipo de patria. Con la socialdemocracia y con el neoliberalismo discutimos la patria, porque son globalistas. Con La Nación discutimos el tipo de patria. En la época de la resistencia peronista no estaba en discusión la patria. Estaba en discusión el tipo de patria y eran capaces de matar. Y de ahí la caracterización de Álvarez de enemigo, por eso lo traigo. Digo, si nosotros circunscribimos como enemigo a aquellos que nos quieran destruir físicamente, nos impidan vivir, bueno, yo hablo de terminar con las consecuencias del funcionamiento de la oligarquía en la estructura del precio de la comida en la Argentina, que es muy distinto. Y esto entonces, en este debate que estamos teniendo, en estas charlas, nos permite subir un escalón y empezar a ejercitar también el espacio de la conducción. Y encontrar los mínimos comunes denominadores a todos los espacios del movimiento, porque incluso la cámpora, si no tiene un proyecto de país, se va a tener que someter a la conducción de aquellos que lo tengan, porque se conduce desde un proyecto de país, no desde la capacidad de poner concejales, diputados o senadores. Perón conducía porque tenía un proyecto de país. Si no se tiene un proyecto de país, es muy difícil después mantener, a pesar que lo hayas conseguido, todo el despliegue territorial que hayas tenido. Y esto es un desafío para todos nosotros. ¿Cómo incorporamos, si es que nuestro proyecto de país es el correcto, que es entre el mundo, entre el nacionalismo de inclusión y el nacionalismo de exclusión, en la Argentina se llama peronismo, y cómo hacemos desde ese proyecto victorioso peronista en la Argentina a escala global, cuando nosotros nos planteamos la consigna de peronizar el mundo, que ya no me va a tocar a mí, sino que le va a tocar a ustedes. Porque son ustedes los que tienen 50, 60 años por delante.
40 algunos, 50, pero son a ustedes los que se tienen que plantear ese desafío. Y también se plantea desde la posibilidad de articular desde los mínimos comunes denominadores todo lo que se puede articular. Y por eso estas clases de conducción, y por eso me parece extraordinario que lo vuelvan a invitar a Rubén, porque tiene muchísimas cosas para contar. Y les toca a ustedes hacer la síntesis. Esa síntesis que solo hace el que se plantea la conducción. Y se plantea la conducción, pero resulta que la conducción no es un hecho voluntario, porque aunque se la plantee, si los que son conducidos no delegan la representatividad, no hay conducción posible. Va de abajo para arriba la conducción en cuanto a la delegación. Y después que conduce tiene que solo puede conducir en la medida que sea capaz de incorporar desde esos mínimos comunes denominadores, insisto, al conjunto. Y nosotros estamos haciendo un ejercicio, me parece, extraordinario de eso. Por eso, en esto, en algún momento, la que individualmente tiene más votos dentro del movimiento nacional justicialista que Cristina va a tener que tomar la decisión de pertenecer a un proyecto que de la misma manera que le dijo La Nación a Alberto, no te preocupes si no lo escribiste, pero ayuda a hacerlo. Es la opción que le está dando La Nación a Alberto y a Cristina. A Cristina también, ¿eh? Los que pensaban, no van a tener ningún... La invitan a participar. Por eso le digo, es muy importante que lo lean y lo guarden, porque como pieza literaria hay que tener la capacidad de escribir extorsionando sin que sea judiciable el tema. No es cualquier pluma, porque la extorsión es un delito. Sentir la extorsión pero que no sea judiciable es una virtud, y se la hacen al presidente y se la hacen a Cristina. Y van a tener que elegir, no tienen alternativa. Pero también van a tener que elegir entre el nacionalismo e inclusión. Y eso es el peronismo, y eso es la doctrina. Y eso es lo que está en la construcción en estas clases que ustedes están dando. Por eso era maravilloso pasar por la resistencia peronista. La 1, la 2, y también guardar la palabra resistencia para lo que acaba de contar Rubén, porque no todo es lo mismo. Y la resistencia peronista es contra aquellos que fueron capaces de aniquilarnos, matarnos, torturarnos y hacernos desaparecer. No es contra aquellos que nos ganaron una elección. Porque si no, resistencia puede llegar a ser cualquier cosa. Y entonces a los compañeros que fueron capaces de entregar su vida, que era todo lo que tenían por la causa, me parece que lo ponemos en un pie de igualdad y entonces es injusto. Es injusto. Resistencia peronista, como bien contó Rubén, y por eso fue maravilloso, ponían todo. Y es un ejemplo, porque daban todo y no pedían nada. Y estos son nuestros seres de la resistencia. Todos. De los distintos corners del peronismo. Todos. Y tenemos que ser capaces de hacer la síntesis si queremos esa capacidad de juntar un proyecto ganador, que no, naturalmente tiene una articulación que es la articulación de la doctrina. Y nuestra doctrina también tiene algunas situaciones, como por eso puse el ejemplo de nuestra iglesia, donde acabo de contar esta situación que se está dando en Mendoza en estos momentos, y que penetra en nuestras agrupaciones. En el caso de la Néstor no, porque no hay agrupación de la Néstor, pero sí en Mendoza, pero sí penetró en la Brigadier y sí penetró en el Secus, que también hace parte de nuestro espacio. Hace parte de nuestro espacio en la construcción de ese todo. Ahí llegó mi esposa. En la construcción de ese todo. Y por eso lo cuento. Si la Néstor tuviera
una pata en Mendoza, que ya la va a tener, porque hay una agrupación que se está queriendo sumar. No hay duda que también estaría en este debate, porque ese debate en Mendoza hoy está a flor de piel, en Mendoza, porque es un seminario histórico de Mendoza. Y entonces, bueno, y todo esto hace a la construcción de la política. Y Perón fue capaz de sintetizar esto. Y nosotros, en algún momento sí y en otro momento no. No en lo personal, estoy hablando en la década ganada. Y ahora tenemos que ser capaces de sintetizar esto y utilizar, y ahí tomo la experiencia de Álvarez y la enseñanza, la palabra enemigo para aquel que quiere aniquilar, no nuestro, físicamente. Y pasó en la política, ahí pasó, desde el fusilamiento de Dorrego antes hasta lo que estaba contando Rubén de las distintas resistencias del peronismo. Y dejar la palabra resistencia para esto. Es decir, miren, muchachos de la cámpora, no hablen de resistencia, porque resistencia es cuando te van a matar. Y en el gobierno anterior pudo haber pasado, ¿no? Pero muchachos, no había un proceso de matanza masiva de nuestros cuadros políticos. Y ahí entonces, yo la tuve, y alguno la habrá visto a la Bullrich, 3 horas en un tribunal, ridículamente, cuando ella ya era ministra, alegando en contra mía porque decía que yo le tiraba los globos, que decía Clarín miente, y ella, y le tiraba globos, y le tiraba alfajores, y se comía los alfajores porque tenía hambre, y el globo, bueno, y estuvo ahí, bueno, me condenaron, pero bueno, no es lo mismo, muchachos, no es lo mismo. No es lo mismo que estar preso que estar muerto. Y bueno, muchachos, a cada cosa lo que corresponde. Y nosotros tenemos la obligación de dialogar con las distintas fuerzas, tratando de articular, sabiendo que tenemos el único proyecto, porque es el proyecto peronista, que en la contradicción mundial entre nacionalismo de exclusión y de inclusión que se expresa en la Argentina, desde nuestra doctrina incluye a todos. Porque eso es los principios y valores. Y un mundo para todos. Y no solo lo dijo Perón, si ahora no, lo dice el Papa. Entonces, cuando nosotros, desde la acción política, también hablamos de nuestros principios y valores, nos vemos reflejados en el discurso de su santidad y en los discursos de Perón. Por eso somos justicialistas, para todos. Y no hay muchos más. No son los socialdemócratas, no son los neoliberales, no es el nacionalismo de exclusión. Somos nosotros. Y sí, hoy Massa por ahí tiene mucha más potencia. Salió algún gobernador a decir, déjense ayudar. Y bueno, los gobernadores están empezando, algunos que otros, a asomar la cabeza. Si Cristina alimenta eso que asoma la cabeza, van a asomar otra la cabeza. Y si no lo alimenta, y bueno, nos quedaremos diciéndole, acá estamos. Somos este testimonio vivo de algo que hace 70 años que se viene encadenando. Porque a la larga, la Argentina va a ser justicialista. Ellos podrán ser exitosos 2 años, 3 años, 5 años, pero no van a ser exitosos para siempre. Porque no puede haber un mundo que no incluya a todas las familias por igual. No puede. Tarde o temprano, el bien se va a terminar imponiendo. Y esto es lo importante, de que uno sepa que en su prédica lo que no sirve hoy servirá para mañana. Y el mañana son ustedes, y más que mañana que ustedes, son los que voy a hablar mañana, que son de 16, 18 años, y que es un desafío enorme. Imagínense a Moreno hablando con pibes de 18 años. No voy a poder dormir esta noche, porque es muy difícil. Hasta ustedes yo sé qué decirle. A lo otro mañana va a ser la primera experiencia, porque casi que tienen la edad de mi nieta, un poco más, y yo con mi nieta hablamos, pero bueno, es el abuelo. Y fíjense que en nuestra fuerza ya empezamos a hablar con los 16, 18 años. ¿Y quién los puso? Los sectores religiosos fueron los que fueron capaces de juntar a los pibes de 16, 18 años, también la política, también los sectores nacionales, y también la Néstor. Mañana va a haber pibes de la Néstor metidos ahí, que no sé si están acá, porque quizá todavía no estén para esta instancia. Es otra instancia.
en la instancia. Bueno, mañana va a ser la primera experiencia y en la próxima charla les cuento lo que tengo. Claro, quieren hablar conmigo. Era mucho más fácil que hablen con Luca o que hablen con Rodrigo, porque están mucho más cerca. Pero quieren hablar conmigo, porque el pajarito llamador por ahora, el que aparece ahí, el que va, quieren hablar conmigo. Yo mañana tengo que hacer un esfuerzo enorme, enorme. Si sale bien, le voy a pedir a Rubén que también le haga una charla, porque es una manera de ir incorporando las distintas generaciones. Sepan que mañana le vamos a hablar, no sé cuántos pibes habrá, pero ya le estamos hablando a los pibes de 16, 18 años. Y esto para nosotros, 14 o 15, yo empecé a los 14, y para nosotros es un hecho extraordinario. En síntesis, esta resistencia, contar esta clase de la resistencia, nos permite ubicar en su dimensión lo que fue resistencia, porque Rubén nos contó de viva voz que te mataba. No es una película de Hollywood, te mataba. Te fusilaban de verdad, te hacían desaparecer de verdad y te torturaban de verdad. Y entonces no es un cuento. Ahí están los compañeros que están dando testimonio y muchos amigos de Rubén no envejecieron, como muchos de los míos no envejecieron porque quedaron ahí. Entonces, resistencia fue eso. Lo demás nos permite identificar al enemigo con precisión a partir de las enseñanzas de Álvarez diciendo, ojo, demos la caracterización y el carácter de enemigo a aquel que te quiere matar, el que quiere terminar con tu vida. Y lo demás, bueno, lo demás lo discutimos en este plano. Ya son dos enseñanzas extraordinarias. Tercera, mire, nos estamos formando para conducir y se conduce de los mínimos comunes denominadores, no del máximo múltiplo común denominador. Ese no, del mínimo. De esos acuerdos que vas encontrando, tenés que conducir el todo, si no, no se construye mayoría. Y por último, aunque tengas mucho desarrollo territorial y de aparatos, si no tenés proyecto de país, porque no fuiste capaz de formularlo, finalmente, como eso es la política, lo otro no va a servir y a algún lado se va a subsumir. Eso es lo que pasó con el MIR, eso es lo que pasó con el PC. En el 60, el PC era un partido enorme, enorme. La cultura era del PC. Por eso los folcloristas, la revista, todo era del PC. Y estaban pensando que el peronismo no tenía futuro porque no tenía juventud, era cuestión de aguantar. Y apareció la juventud maravillosa, con todos los vicios, los líos, todo lo que... Pero ahí apareció. Y le dio continuidad. Y después apareció otra juventud con nosotros. Y ahora está apareciendo otra. Cuando ellos piensan que ya nos vamos quedando, de repente aparece otra generación. Y esto es extraordinario. Con estas 4 o 5 cosas, me parece que la clase de hoy es quizás una de las clases más profundas que hayamos tenido. Porque va a las tripas. Va a las tripas de cada uno de nosotros. Y los que hablamos estamos dejando todo. Dejó todo Rubén, estoy dejando yo todo. ¿Para qué? Para que el peronismo se siga elaborando. Pero si quizá viene el nacionalismo de exclusión, porque fíjese que la nación ya lo verbalizó, ya está, tienen más de él. Puede ser. Uno nunca convoca a la política porque vamos a ganar mañana. Convoca al proyecto político que finalmente va a ser el ganador. Finalmente va a ser el ganador. Porque es el que tiene que ver con los principios y valores. Imagínense que los que nos incorporamos en la política, en la dictadura, no nos incorporábamos porque pensábamos que íbamos a tener un cargo y ganábamos mañana. Nos incorporábamos sabiendo que íbamos a hacer una acción política y por ahí nos volvíamos. O sea, cada vez que íbamos nos despedíamos para siempre, porque no se sabía si volvíamos. Imagínense ese compañero que habló Rubén, que puso 14 bombas en un solo día andando en bicicleta, que cuando se despidió de la mujer, de los hijos, qué sé yo. La primera se salvó, la segunda, 14, imagínense. Tuvo más suerte que, bueno, muchacho. Y entonces ahí, como ese soldado que va al combate por la patria, se va y no sabe si vuelve, pero sabe que vivió y marcó la pisada. Y eso es lo importante del peronismo, que cada vez que hacemos una acción política dimos todo. Hoy Rubén dio todo.
no sé si lo conseguí, pero yo también di todo. Si esto fue así, hoy vibraron. Del otro lado, a pesar que estamos a centenares de cuadras, hoy estamos vibrando. Este Zoom está vibrando. Porque hoy la política se hizo en este curso también de donde el peronismo la hace, que no solo es de la razón, sino es de la pasión, y la pasión entra por las tripas. Así que lo vuelvo a felicitar, Lucas, te vuelvo a felicitar, Rodrigo, y lo felicito a Rubén por la extraordinaria clase que nos dio. Muchas gracias, muchachos, nos vemos la próxima. Siempre se corta, como siempre gritemos de corazón, viva Perón, porque es la realidad efectiva que debemos hacer. Para los pueblos del mundo. Para los pueblos del mundo, Guille. ¡Viva Perón! Viva Perón, Guillermo. Gracias, Guillermo. ¿Qué clase la de hoy, mami?